Buenas noches, jugadores de Raif Hoja Castle, parceros. Se nos vienen los héroes SX25 y tenemos a Perceval por caballos, que posiblemente resuciten los caballos en esta temporada. Y tenemos a Julián, que es un héroe miso de infantería con arquero. Vamos a iniciar con Julián, parceros. A ver si vale la pena o no vale la pena, qué calificación le doy sin poderlo probar. Primero que todo vamos a mirar sus habilidades normales, es decir, no tiene como algo raro, ¿listo? Lo único es que aumentan ataque y defensa y eso a mí no me gusta, me gustaría que aumentara más el ataque, pero bueno, no soy el desarrollador. Vamos a mirar su primera habilidad es muy parecida a la de Oliver, parceros, que sabemos que Oliver fue un hit total, es un héroe top y tiene ventaja y desventaja depende del tipo de tropa. Si pelea con infantería, sí o no, entonces le da ventaja contra la misma infantería y contra un... Jaja, no sé cómo dibujar un caballito. Dibujemos un caballo. ¿Listo? Y si pelea con arquero, le da ventaja a arquero y le da a infantería. Es decir, va a ser fuerte con infantería. Creo que nos obligan a tenerlo para poder pelear contra infantería. ¿Listo? En uno tiene arquero y en otro tiene caballos, pero los dos tienen infantería, sea con arqueros o sea con infantería. ¿Listo? La segunda habilidad, algo muy importante, parceros, es mirar el alcance. ¿Listo? Bueno, esto se activa siempre, no necesito alcance. Esta habilidad tiene un alcance 5 y es de preguerra, es decir, siempre se activa. Y nos dice que al comienzo del combate se reduce el daño causado de todos los grupos, tantos enemigos como nuestros, por un 50%. Parce, aquí ya estamos, digamos, mirando que este héroe nos serviría más para infantería que para arquero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la primera ronda tú vas a pegar la mitad de daño. Entonces sacamos a Sakura de una porque Sakura hace lo inverso. Pega en las tres primeras rondas mucho más duro. Este héroe lo que va a querer es aguantar nuestras tropas. Entonces dice, y se reduce en un medio por cada ronda. Entonces un medio será 25, el siguiente 12.5, el siguiente 7.5. ¿Listo? Entonces, nos conviene con arqueros, no con todos los arqueros, con algunos de pronto sí nos conviene, pero con héroes pagos. Con los héroes normales no nos conviene mucho con arqueros. A partir de la tercera ronda se activan los efectos en cada ronda. 40% probabilidad de reducir el daño físico, es decir, los ataques normales, por todos los grupos enemigos. Y 35%, ¿sí? En 35%, disculpe. Y 40% de las habilidades de todos los grupos enemigos. Entonces, parcero, aquí nos vamos que realmente es un héroe más de aguante y va ganando la infantería. No le hago el dibujo porque dibujo horrible. ¿Listo? Entonces se está inclinando más hacia la infantería, excepto que tengas un Rances. Creo que va a ser brutal con Rances en arqueros, pero no quiero darle idea a los gastadores para que me partan mi lindo castillo. Sigamos la última. Es una de preguerra con alcance 2 y nos dice: cuando Julián combate con distintos tipos de tropa, activan efectos especiales. Con infantería, en cada ronda, 100% de reducir el daño de golpe letal y el golpe de destrucción, recibido por él y por otro grupo. Es decir, va a impedir que nos ataquen, parceros. ¿Sí? Van a impedir que nos ataquen y eso nos va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un héroe que nos va a tener mucha ventaja contra el enemigo. ¿Sí? En las primeras rondas. En estas nos van a evitar que nos peguen silencia y desarma. Y con esta última, digamos, contra infantería, parce, nos pega muchísimo menos. Cuando tenemos infantería, nos van a pegar mucho menos con esos ataques especiales. Y con arquero, parce, dice ataques combinados. Esos ataques combinados, toca verlos, a ver cómo es que funcionan. Está raro. Pero realmente este héroe para mí, en los jugadores free to player, es más de infantería, ¿sí?
Se podría utilizar con héroes de arqueros, pero no van a tener mucho efecto, nos van a matar muy rápido. Y le doy una calificación, no está malo. Con infantería va a servir mucho, de 8.5. Va a ser que aguanten mucho la infantería, parce. Yo creo que lo vamos a poder ver en infantería, en un héroe top, un 8.5. Y señoras y señores, ¿será que resucitan los caballos? Parce, ¿será que resucitan los caballos? Espérate, loco, antes de terminar, ¿con qué héroe iría Juliancho? Creo que va a ser un fastidio con este héroe. Con Harald va a combinar. Todo combina con Harald. Yo lo pondría con Harald y Hellfire. Creo que sería muy chingo. Porque las primeras rondas me aguanta y después este le da bufo para que ataque más. Entonces me gustaría verlo así. No tiene muchas combinaciones. Pero vamos a mirar ahora el de caballos. Resucitan los caballos. Bueno, muchachos, rápidamente vamos a mirar rápido. No tienen como nada espectacular. Da 40% de ataque. Listo. Vamos a mirar sus habilidades. La legión recomendada de Julián, horrible. No se vayan por ahí. Su habilidad. Este héroe tiene una pequeña trampa, parce. Ese héroe, cuando yo lo leí una calificación de 10 puntos, parce. Obviamente ya se la quito. ¿Listo? Tiene una pequeña trampa. Este héroe. Y es el alcance. Importantísimo. Primera habilidad. Hay un 80% de causar 300 de daño de habilidad a todos los grupos. Oiga eso. Y reduce el efecto de recuperación de poder de tropa en un 80%. Loco. Es decir, te jode a Harald. Te jode a los que se curan. Buenísimo. Y además un 300. Pero es que le está pegando a los tres. Es decir, este loco le pega acá, le pega acá, le pega acá. Es decir, buenísimo. Buenísimo esa habilidad. Y mire lo que pasa. Si ya se encuentran en un estado en el que no pueden recuperar poder de tropa o tienen reducida dicha recuperación, se reduce su defensa en 200% acumulable 4 veces y vigente hasta el final del combate. No mames, güey. Si nosotros sabemos combinar este héroe, un ejemplo, de defensa, ¿cuánto tenemos? De defensa tenemos 1345, un ejemplo en mi caso. ¿Listo? Ahora, imagínate tú que te quiten 800. Ey, no se ve. 800 de defensa, parce. Obviamente se lo va a ir quitando gradualmente. Imagínate que te quede menos 800 de defensa. Me quedaría una defensa de 600. No, de 500. No mames, güey. Es decir, esta habilidad está brutal. Brutality, perro. Es decir, va a hacer que peguemos muy duro. Quitarle 8. Ahora, obviamente, primera ronda le quitamos 200. ¿Sí o no? Segunda ronda le quitamos más 200 más de esto. Tercera ronda. En la cuarta ronda, si jugamos bien y lo combinamos bien, le podríamos estar quitando, parce, 800 de defensa. Parce, buenísimo. Eso significa que este héroe necesitamos que dure las tropas para que su efecto sea muy devastador. ¿Listo? Es decir, esta habilidad, creo que solo por esa habilidad ya yo iría por este héroe. Parce. Habilidad 4, es decir, para que le afecte a todos, tiene que estar en la primera posición o en la segunda posición. ¿Listo? Katsu, ¿cuál es la primera y la segunda posición? No mames, güey. Listo. Esta tiene un 80% de que salga, ¿no? Esta habilidad es de preguerra, es decir, sí o sí, siempre va a salir. En cada ronda hay un 100% de probabilidad de que nuestros grupos de caballería obtengan un efecto de evasión. Parce, esto es una brutalidad de héroe. Es decir, en cada ronda vamos a tener evasión
Y lo peor es que eso está mal. Lo chetearon caballos. En todos. En todos nuestros héroes vamos a tener habilidad realmente de evasión. Eso es una brutalidad de héroe, parce. Lo voy sí o sí por este héroe. Por eso yo les había dicho a ustedes. Les había dado un 10 a este héroe. Lo que permite evitar lo siguiente es un ataque. Al mismo tiempo, es decir, papi, te doy ñapa, como decimos los colombianos. Al mismo tiempo, hay un 50% de probabilidad de aumentar la tasa de activación de habilidades en un 10%, bebé. ¿Qué hago? Parce, es que lava, plancha y cocina este muchacho. Es decir, nos va a aumentar la habilidad de que lancemos en un 10%, parce. Impresionante. Impresionante. La habilidad. Mira, loco, es que está brutal. Es decir, en esta pega, quita defensa como un montón. En esta evita que te pegan y tras del hecho potencia las habilidades del héroe de ataque. Brutal, brutal. Y miremos la última habilidad. Ojo, ojo, que eso es adicional. Es decir, debe ser con una habilidad de más o con ataques normales de más. Y esto es lo que único que no me gustó. Y si no eres, sería un 10 de 10. Alcance válido 2, parce. Miremos primero la habilidad. Después de un ataque normal se activan diferentes efectos según el tipo de tropa del enemigo. Contra infantería reduce el daño que causa en un 20%, pues amor. Es decir, que nos van a pegar un 20% menos de daño. Eso es un montón. Contra caballería, parce, los desarma. Es decir, no nos atacan. Y contra arqueros, los silencia. ¿Listo? ¿Cuál es el único inconveniente? Es decir, esta habilidad es una bestialidad, pero ¿cuál es el único inconveniente, parce? Se lo voy a poner así. Tenemos, uy, eso no es un 1, pero 1, 2, 3. Eso somos nosotros, ¿listo? Aquí estaría el enemigo. 1, 2, 3. ¿Listo? No voy a dibujar al enemigo, pero quiero dibujar al matacho de nosotros. Si lo ponemos en la posición 2, ¿sí? La primera habilidad que dice alcance 4, entonces mínimo tiene que ir la habilidad 2. Entonces alcanzaría a pegar acá y acá. Perfecto. Ahí no hay problema. ¿Listo? Pero esta última habilidad... ¿Y qué pasó? ¡Ey! Me bloqueé. ¿Qué pasó? Que no borró. ¡Ay! Se me bugueó. Se me bugueó. Bueno, no pude borrar eso. Todo lo voy a poner de un color amarillo. Esta última habilidad, parce. ¿Cuál es el problema? Que si lo ponemos en la posición 2, si tiene alcance de 2 solamente me va a alcanzar a pegarle acá. Al 1. Y si lo ponemos, parce, en la primera posición, es decir, si lo ponemos acá, solamente me va a alcanzar a pegarle al 1 y al 2. Entonces, ya así, para que me entiendan, si lo ponemos en la segunda posición, solamente le va a afectar el daño al primero, que sería Harald, que serviría mucho contra Harald. ¿Listo? Es decir, este héroe en la posición 2 serviría mucho contra Harald, porque le quitaría un 20% de daño sí o sí. Perfecto. Pero digamos, contra caballos, va a desarmar. Y realmente no nos va a servir de nada, excepto contra un Quijote que lanza ataques normales. Entonces lo que evitaría que lance ataques normales. Bueno, sí sirve porque están utilizando mucho a un Quijote. ¿Sí o no? Y en arqueros. Vamos, en arqueros silenciaría al primero, pero por lo general es Sakura. Y no le va a hacer nada. O va a ser Halhawara. Entonces no le va a hacer nada. Entonces, bueno, esa última habilidad, lástima que no tenga un alcance más largo.
Lástima que no tenga un alcance más largo porque hubiera sido brutal. Pero no sirve realmente contra Harry y contra Quijote, que son dos legiones top. Y obviamente si meten héroes gastadores y que se pueda silenciar, de arqueros también nos serviría. Pero contra los héroes convencionales no nos serviría de a mucho. Pero, parce, está brutal. Este héroe, es decir, para mí es un 9.7. Es decir, sí o sí voy a ir por este héroe porque lo voy a poder combinar, lo voy a poder, es decir, voy a poder hacer de todo, parceros. Algo que deben tener en cuenta es que este es un héroe neto de caballos. Es decir, pierde su mejor habilidad si lo combinamos con otros tipos de tropa. Porque no entraría en estado de evasión, parce. Entonces, este héroe se hizo para realmente para caballos. Solamente para caballos, parce, por esa habilidad. Esta habilidad lo ata a caballo. ¿Lo podemos combinar? Sí, lo podemos combinar. Hay que jugar. Es decir, con Roland, con el mismo Avalancha. Hay que combinarlo con Oliver, aunque con Oliver no tendría mucha ventaja, pero sí quitaría muchísimo de defensa con Oliver. Es decir, hay que jugar realmente. Hay miles con Zundita, se puede jugar con Rosen, ¿sí? Esta combinación sí está muy mala. Muy novatos. Muy novato lo de Roe. Parce, está brutal. ¿Listo? Esta es mi recomendación para que lo saquen. Si te gustó este video, parcero, en serio les pido que me den like si les gustó el video. Si no les gustó, pues todo bien. ¿Listo? Pero por lo menos que me apoyen con un like, parcero, y en compartirlos en sus estados, en sus chats. Si me quieren compartir Katsu desde el estado 73, creo que es el 73. Katsu desde el estado 73, nos hablamos, parceros.